Comenzamos, amigos, este nuevo bloque y vamos a recibir a Gonzalo Lechín y vamos a hablar de temas internacionales que obviamente tienen que ver con el comercio, y dentro de este comercio hay un rubro muy importante que es toda la actividad agropecuaria, la venta de commodities y el acceso a los diferentes mercados. Un actor importante y de primera línea a nivel mundial, sin lugar a dudas, es Europa. Hubo elecciones, Gonzalo, este fin de semana en Francia y obviamente hay expectativa por todos estos cambios que se han estado generando en este último tiempo en Europa, la salida, por ejemplo, de Gran Bretaña. Francia también había estado durante esta campaña el tema presente de la posibilidad de que Francia deje la Unión Europea. ¿Cómo se ve el resultado de las elecciones de este fin de semana, si bien ahora queda una segunda instancia del balotaje? ¿Qué tal? Buenos días y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí, obviamente que la elección de Francia era un poco esperada como una de las elecciones bisagra, ¿no? Porque lo del Reino Unido ya fue un golpe, ¿verdad?, a la Unión Europea. Y bueno, se esperaba que en Francia los resultados, digamos, fueran lo más moderados posible, ¿no? Independientemente de que hoy tenemos una instancia de balotaje en la cual obviamente van dos candidatos. Y esos dos candidatos, uno de los candidatos, digamos, el que estaba más en contra, ¿verdad?, por llamarle el menos europeísta, por llamarle de alguna manera, que era Marine Le Pen, que sale en ese segundo lugar y que va a enfrentar el balotaje. Que bueno, que muchas encuestas, lo que se ha hecho hasta ahora, hablan de que obviamente no tiene ningún tipo de chance en ese balotaje. Y que Macron seguramente sea el nuevo presidente de Francia, el cual obviamente tiene un espectro más centrista. Y un presidente que sería muy joven, además. Sí, un presidente joven, prácticamente 40 años. Es un ex ministro del gabinete de Hollande, el presidente actual de Francia, y bueno, él hizo su camino muy cortito. Ahí hay muchas cosas interesantes para ver. Es un personaje nuevo dentro de todo en la política, hace un par de años que empieza a meterse de lleno en la política. Vuelve la figura del outsider, ¿no? Otra vez, que hemos visto, como en el caso de Donald Trump o como está pasando en otros países, cómo la política tradicional está agotando su modelo, ¿no? Y vemos este tipo de casos, ¿no? Gonzalo, y Francia, que dentro de Europa es un actor muy importante, y si uno lo ve a Francia dentro de lo que son las negociaciones, por ejemplo, de Europa, en lo que tiene que ver a la integración comercial, además de ser, desde el punto de vista industrial y comercial, un actor muy importante, en el capítulo agrícola siempre Francia juega un papel muy importante. Sí, a ver, Francia es una de las potencias agrícolas de la Unión Europea y además en esa política que tiene la Unión Europea, que es la política agrícola común, es uno de los mayores beneficiarios de todo lo que es las ayudas y subsidios. O sea, el que tiene más para perder en una negociación agrícola, obviamente, que Francia. Y Francia lo sabe. Y bueno, Marine Le Pen ha sido una de las que ha estado en contra de esas negociaciones. Es más, esto mucho quizás no se haya comentado acá, pero en el equipo, en la parte negociadora, los que están como referentes de lo que son las negociaciones comerciales externas del Parlamento Europeo, Marine Le Pen forma parte de ese equipo. O sea que ella está muy cercana a las negociaciones Unión Europea-Mercosur. Y ha sido obviamente muy crítica en la posición de ella y de Francia con respecto a las negociaciones Unión Europea-Mercosur, alegando que obviamente se desprotege a los productores y ese tipo de cosas. Gonzalo, si se confirma en mayo el resultado del balotaje que se proyecta en las encuestas, ¿puede facilitar las negociaciones Mercosur y Unión Europea esta cierta estabilidad de pensar en Francia continuando dentro del bloque europeo? Sí, yo creo que más que facilitar serían menos escollos, ¿no? No dificultaría, ¿no? Porque el proceso va paralelo. La Unión Europea sigue negociando con el Mercosur en estos próximos días. Bueno, mañana hay una reunión. Tenemos negociaciones, ¿verdad? Y básicamente esa negociación va como paralelo. Lo que podría pasar si hubiera un cambio político importante en Francia es que apareciera un palo en la rueda, que eso creo que no va a pasar, ¿no? Con lo cual, bueno, tendremos todo este año para seguir negociando, y algunos hablan de que quizás en fin de año estemos en condiciones de decir, bueno, para el año que viene estaríamos cerrando el acuerdo. Se está negociando muchas puntas, no solo la parte agrícola, las compras gubernamentales, las inversiones, los servicios. Hay muchos sectores que están negociando paralelamente. Trabajar se está trabajando fuerte. Pero bueno, después veremos los resultados. Gonzalo, no podemos obviar lo que pasa en nuestra cancha de alguna manera, para usar un término futbolístico, sobre todo si miramos a Venezuela, que más allá que hoy está ahí medio por fuera del Mercosur, sigue siendo uno de los socios del bloque. Sí, digo, Venezuela como miembro que está básicamente suspendido, pero igual sigue siendo un miembro del Mercosur. Lo de Venezuela es una situación bastante compleja, ¿no? Desde el punto de vista del funcionamiento institucional. Hoy
a pesar de aquella marcha atrás que Maduro dio con respecto a prácticamente la eliminación del poder legislativo en favor del poder judicial, eso se dio una marcha atrás, pero igualmente la crisis es muy fuerte. Empezamos a ver temas de seguridad, han muerto más de 20 personas por diferentes motivos, pero en estas últimas 2 semanas, lo cual obviamente nos muestra que salimos de una zona de paz, y tenemos que pensar que América Latina en las últimas décadas había avanzado mucho en todo lo que era la eliminación de la violencia en su región. Era una de las pocas regiones prácticamente que estaba buscando esa no violencia, con el desarme de las guerrillas en Centroamérica, el desarme en verdad de la guerrilla en Colombia y la pacificación. O sea, América Latina estaba avanzando a una zona de paz. Realmente creo que esto es prácticamente, en algunos sentidos, un retroceso, sin duda, ¿no? En ese caso, y volvemos a ponernos fuertemente en el tapete por el tema de seguridad, ¿no? Gonzalo, la última, Uruguay-China, ¿lo ves? Lo habíamos conversado contigo en alguna ocasión. ¿Hoy lo ves frío? Sí, yo creo que... Por la propia posición de los socios que tenemos en el... Yo creo que es muy difícil, porque la negociación seguramente sea un bloque o nada, y no veo a un Brasil con intenciones de negociar un acuerdo comercial con China, porque obviamente eso implicaría un cambio de regla de juego para Brasil muy importante. No creo que Brasil hoy esté capacitado para enfrentar una negociación comercial con China y sus efectos, ¿no? Principalmente claro, los efectos. La negociación la podemos hacer, el tema es el después, cuando tengamos el acuerdo y liberemos muchos productos en los cuales pueden afectar la economía, ¿no? Gonzalo, sobre todo nos interesaba hablar luego del resultado de las elecciones en Francia, del tema Europa, y también en ese contexto de las negociaciones Mercosur-Unión Europea. ¿Nos reencontramos en estos días? Bueno, muchas gracias. Amigos, hacemos una pausa y ya seguimos con otros temas.